Iglesia, diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Son palabras del decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II, del que el pasado 18 de noviembre de 2015 se cumplían 50 años de su aprobación en el marco del Concilio Vaticano II. El papel de los laicos dentro de la Iglesia y el mundo, su formación y preparación están recogidos en este documento breve, pero eso sí, cargado de contenidos del que vamos a hablar en los siguientes minutos. Y para ello hemos querido invitar hoy al señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Don Braulio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. También está con nosotros José Díaz Rincón, que fue miembro del Pontificio Consejo para los Laicos. ¿Qué tal? Bienvenido. De acuerdo, bien, muchas gracias, Conchi. Y don Jesús Martín, que fue delegado de Apostolado Seglar en nuestra diócesis de Toledo y actualmente es profesor de esta materia en el seminario, en concreto de Teología del Laicado. ¿Qué tal, don Jesús? Gracias por estar aquí. Bueno, 50 años del Concilio Vaticano II y entre los muchos documentos que se vienen destacando, como por ejemplo Nostra Aetate, Ad Gentes, está también el dedicado al papel de los laicos, aquí en Apostolicam Actuositatem. Hemos dicho que se trata de un documento breve, pero intenso y cuyo debate fue muy largo. El relator habla incluso de un camino tortuoso y difícil. Sí, incluso ya había muchos problemas. Cuando se ocurrió el concilio ya había muchas tensiones, muchos problemas, muchas situaciones muy vidriosas, muy encontradas, y entonces era una cosa nueva y tenían que darle un estatus, una carta de ciudadanía en la Iglesia al laicado, aunque la teníamos por los sacramentos de la iniciación, pero prácticamente no se reconocía. Y entonces eso fue muy delicado, por eso está cada palabra es un canto y está pensada y reajustada, y esa es la razón. Creo que también influye mucho que no se había descubierto el concepto de misión en la Iglesia. Sí, sí. Es decir, se sabía, pero por ejemplo en los tratados de eclesiología no aparecía de una forma nítida y clara. Se tenía como referencia la misión ad gentes, es decir, la misión que está allende los mares. Ahora, decir que la Iglesia tiene una misión, que todos participamos de la misión, tanto clérigos, religiosos, religiosas como laicos, eso no se había dicho nunca. Y sobre todo cuando el laico no era considerado, no había definición sobre él. La definición que se daba era siempre negativa. Sí, ¿qué es el laico? El que no es clérigo, decía. No es clérigo, sí. O sea, por negación. Por negación, de forma. Sí, claro. Entonces, claro, eso suponía que cuando vienen los grandes documentos ya empiezan a aparecer, pues se descubre que hay que darle el tratamiento que requiere, porque también participa de la misión de la Iglesia por su bautismo, por el sacerdocio real, sacerdocio universal o bautismal o común, se dice de estas cuatro formas, y que por tanto, como ha dicho el arzobispo, antes de nada, antes de ninguna otra vocación específica, todos somos laicos, todos nacemos laicos. Claro, todos nacemos. Estamos engendrados en Cristo y participamos de la triple misión del sacerdocio real, del triple munus de Jesucristo, sacerdote, profeta y pastor. Y por eso la misión de enseñar, santificar y regir, aunque el obispo la tiene en un grado diferente y especial, los laicos también la tienen a su modo y manera. Y así se les dice en el bautismo, cuando se les unge con el crisma. Entras a formar parte de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por tanto, es todo un descubrimiento. ¿Cuáles son las principales aportaciones de este decreto? Ya ha salido algo, ¿no? Pero ¿cuáles creen que son las principales aportaciones? Pues mira, el sentirse pueblo de Dios, que es otro concepto que lógicamente estaba en la tradición cristiana un poco escondido, con el de cuerpo de Dios o esposa de Cristo, que es la Iglesia, pero lo de pueblo de Dios significa que yo no estoy ayudando al señor cura porque el pobre tiene mucho trabajo en las actividades pastorales de mi parroquia o apostólicas, sino que yo tengo una corresponsabilidad y eso deriva justamente de esto. Yo lo veo todavía, bueno, han cambiado muchísimo las cosas, gracias a Dios. Cuando en las visitas pastorales me reúno con los sacerdotes y los laicos, pues y lo estoy como muy reciente de la semana pasada, es decir, que empezamos a ver con el Consejo de Pastoral pues cuáles son las dificultades que existen, dónde están nuestros problemas, qué retos tenemos que afrontar, y bueno, porque no sé qué. Bueno, y yo les dije, mirad una cosa,
todo esto que estábamos diciendo, que es difícil, que tenemos esta dificultad de la iniciación cristiana, de la familia y de la vida, de los jóvenes que se reincorporen, es cierto, pero a lo mejor hace 40 o 50 años, aunque los obispos de entonces, mis antecesores, eran unos santos y yo no me puedo comparar con ellos, no se lo podíais decir al obispo, lo estábamos hablando bueno, de tú a tú, si se quiere. Sí. Es decir, eso yo lo recuerdo también de cuando estaba en Salamanca, que mirad que eso tiene que haceros sentir que todo esto pues es nuestro, no es solo del obispo o del sacerdote. Bueno, yo entiendo que todavía tiene que pasar mucho tiempo y tenemos que seguir insistiendo en que, bueno, que aquí eso de cruzados de brazos o cristianos de segunda división no hay, no puede ser. Para mí una gran aportación de Apostólica Nactositatem es la doble dimensión que da el apostolado individual y el apostolado asociado. De forma que el apostolado individual nadie puede dejar de ejercerle. Nadie está obligado al asociado por razones de enfermedad, de edad, de unos trabajos muy complejos, diversos, ¿no? Sin embargo, el apostolado individual, todos tenemos la obligación de ejercerle. Todos los laicos le tienen que ejercitar. A mí me parece que esto es una buena consecución, es decir, que no hay una contraposición entre ellos. Ahora, cuando por desidia, por desgana, porque tenemos miedo al compromiso, a algo estable, y no se acepta un asociacionismo o la inclusión de un asociacionismo dentro de la Iglesia, eso ya sí que hay que poner un interrogante, porque no cabe duda que el estar asociados en un movimiento apostólico, léase la Acción Católica en sus diversas ramas, o todos los movimientos, los nuevos movimientos que han surgido y que son también una gracia de Dios, ¿no?, en la Iglesia, y el Papa San Juan Pablo II lo dice en Christianis Laici. Todo eso es fruto del decreto. O sea que la variedad, la multiforme gracia que se da a la gente para que descubran dónde puedo estar, en qué campo, es extraordinaria. Iba a decir que yo creo que la mayor aportación que tiene es los 6 capítulos que encierra el mismo decreto. Es una preciosidad y con una concreción extraordinaria y con una luminosidad que te hace andar con agilidad en la Iglesia y en el apostolado. La vocación a la que ha sido llamado tan sublime, tan grande, los fines del apostolado seglar, los campos de apostolado seglar, las formas del apostolado seglar, el orden del apostolado seglar, la formación de Dios, que es el sexto capítulo. Es una maravilla.